vergonzoso, irrespetuoso e increíblemente machista son las palabras que resumen lo que pasó este martes 9 de abril en el segundo duelo amistoso de la Selección Colombia de mayores femenina ante Guatemala. ¿Y por qué? Porque cuando todo se llegaría a pensar que íbamos a tener cualquier otro duelo amistoso más para ver qué iba a pasar con la Selección Colombia que se está preparando, escuchen, para los Juegos Olímpicos de París 2024. Colombia no solo está cumpliendo con unas fechas FIFA para ir cambiando los procesos, no, la Selección Colombia femenina de mayores se está preparando para el torneo más importante del año del fútbol femenino mundial. Por eso es inexplicable, por eso es una falta de respeto, por eso es indignante que una vez más no podamos hablar de fútbol, de cómo jugó, de cómo se paró, de cómo actuaron las jugadoras que tuvieron la oportunidad de jugar. Es una lástima que nuevamente en el fútbol femenino tengamos que hablar de otras cosas y no de lo que pasa en una cancha. Es muy triste tener que ver el partido de la Selección Colombia más importante femenina a través de las redes sociales de la mamá de una jugadora de Guatemala. Es muy irrespetuoso con las jugadoras, con los y las hinchas de la Selección Colombia femenina, porque aunque ustedes no lo crean, allá afuera hay gente que le importa más el partido de Colombia femenina y Guatemala que el partido de la Champions League entre el Real Madrid y el Manchester City, o del partido de Junior por la Copa Libertadores. Hay muchísima gente que estaba pendiente de ver a su Selección Colombia, a la que nos va a ir a representar, para poder saber cómo van a llegar, si las jugadoras que tuvieron la oportunidad, porque Marsiglia hizo algo que jamás Abadía había hecho, y era poner un 11 titular completamente diferente, para ver si Wendy Bonilla puede tener una oportunidad entre las 18, para darnos cuenta que Daniela Caracas ya es hora que no juegue más en la Selección Colombia. Hay otras jugadoras que pueden ocupar ese puesto. Para darnos cuenta si Fabiana Yantén sigue siendo tan importante para Colombia como lo es para Marsiglia. Es imposible analizar hoy el fútbol femenino colombiano y qué pasó con la Selección Colombia, porque ni RCN ni Caracol transmitieron el partido. ¿Y por qué hablo de machismo? Porque esto nunca pasaría con la Selección Colombia de mayores. ¿Ustedes se imaginan a Lucho Díaz jugando en el campo paupérrimo donde tuvieron que jugar las mujeres de la Selección Colombia? Mujeres que son, si ustedes hacen un símil, Mayra Ramírez es igual de importante en el fútbol femenino. Es la segunda contratación más costosa en la historia. Es una de las jugadoras fundamentales del Chelsea. El Chelsea que va a jugar este próximo sábado la semifinal de la UEFA Women's Champions League. Yo me imagino a la gente del Chelsea queriendo ver qué pasa con su jugadora y teniendo que verlo por las redes sociales, pegados del techo porque se puede lesionar. Y les recuerdo que el Chelsea está peleando todavía 3 títulos. Ya perdió el primero. Error de Emma Hayes, claro. Pero le queda la Champions, le queda la Liga Local y le queda la FA. Yo no me imagino a Javier Hernández Bonet o al profe Carlos Antonio Vela teniendo que ver el partido de la Selección Colombia de mayores por Instagram de la mamá de un jugador contrario. No entiendo por qué el discurso contrario de la federación, que en la misma semana que abre un Instagram especial para el fútbol femenino, para ellas, porque hay que apoyarlas, porque bla, 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 bla,
Todo un discurso para que al otro lado, cuando nos sentamos a ver a la Selección Colombia Femenina de Mayores y la queremos ver con Guatemala, que venía de jugar las preliminares de la Copa de Oro Femenina, no lo podamos ver. No haya un solo comunicado por las redes sociales ni de la Federación, ni de Caracol ni de RCN, que tienen los derechos de la selección, donde nos informen la razón, al menos el por qué no se va a pasar, que nos avisen con anterioridad por problemas de logística, de señal, con el empresario, porque no hay cámaras, porque es más importante otras cosas, no se va a transmitir el partido de la Selección Colombia, lastimosamente. O hagan esos inventos que hacen cuando deciden jugar a puerta cerrada. La razón nunca la vamos a saber, pero nos tienen acostumbrados que el primer partido es a puerta abierta, con público, televisación, y el segundo a puerta cerrada. Pero al menos uno sabe antes. No quiere decir que sea horrible y que es irrespetuoso. Yo no veo a la Selección Colombia de mayores masculina jugando a puerta cerrada. Y no me vengan con el discurso de que no venden, de que sí, que no, que no. No, no, no. Sí vende. A la gente le interesa. La gente quiere ver a su selección. Obvio, no en la misma medida, por una cosa obvia. Pero les recuerdo los números y los récords de televisación, de gente al frente de un televisor cuando ellas jugaron el Mundial de Australia y Nueva Zelanda el año pasado. Y recuerden que Colombia es de las pocas selecciones que va a jugar los Olímpicos. Fue la mejor selección Colombia del continente americano, la mejor selección más bien del continente americano en el Mundial. Fue la única que llegó a cuartos. ¿Por qué por fuera respetan a la selección Colombia? Y acá pasan este tipo de cosas. Es muy triste, muy aburridor que no podamos hablar de fútbol cuando se habla de fútbol femenino. Y es algo que no solo pasa en Colombia. También vemos cuando España logra el título mundial, el título más importante en su historia, hay que hablar del abusivo de Rubiales. Cuando Estados Unidos empieza otra vez a renacer, hay que hablar de la homofobia. ¿Por qué? ¿Por qué siguen siendo esos tratos tan desiguales, tan abusivos con el fútbol femenino? ¿Por qué la Selección Colombia Femenina de Mayores no merece el mismo respeto que la masculina? ¿Por qué tienen que ir a jugar a un campo y sentarse en unas bancas al aire libre sin unos bancos de suplentes decentes? ¿Por qué tienen que quedarse en el campo y tener cero seguridad alrededor? ¿Por qué ellas siguen siendo lo menos importante en la federación cuando ellas siguen demostrando en el campo que son muy buenas? Tampoco vi ningún comunicado, ninguna dicho o ha salido ninguna jugadora a hablar, pero pues ya sabemos que los vetos existen. No sabemos si ellas están bien y tranquilas. Yo esperaría que no, porque son jugadoras profesionales y yo creo que quieren que las traten como profesionales, pero sabemos qué pasa en la federación cuando se alza la voz. Lo hemos visto continuamente. Vetos de jugadoras específicas, vetos grupales cada vez que se quiere exigir por mejores condiciones. Así que ellas celebran los goles. Colombia, segundo plano, lo menos importante, ganó 3-0 con goles de Bonilla, golazo de Catalina Usme y uno más autogol después de una jugada de Mayra. Cierra así la fecha FIFA con 2 victorias, la primera ante México, la segunda con Guatemala. Vamos a ver a quién se va a enfrentar y en qué condiciones en la último duelo amistoso antes de ir a París 2024. Déjenme en sus comentarios cómo se sienten con esta situación. Si están igual que yo o simplemente estamos acostumbrados.